Muy buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Derecho y Humanidad, a una emisión más, ¿verdad? De tu programa. Hoy, 28 de septiembre del año 2020, y siendo las 16 horas con 2 minutos, damos por iniciado tu programa Derecho y Humanidad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos también un maestro, un invitado muy especial, que también ha colaborado con nosotros, ya sea impartiendo temas o cursos aquí mismo en la institución, en el IMES. Y para esto tenemos al maestro Mario Nieto Zarco, quien él nos va a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante y también de actualidad, y que para nosotros como abogados y el público en general, pues debe de conocer. El tema que nos va a hablar es técnicas de litigación ante Ministerio Público y audiencia inicial. Bienvenido, maestro Mario. Para esto le voy a mencionar, ¿sí?, algunos datos precisamente sobre su preparación profesional. Tiene la licenciatura en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Tiene una licenciatura en Psicología Social, egresado de la Universidad de Ciencias de Administración UCAD. Asimismo, también tiene un curso de formación inicial para Ministerio Público y el concurso de oposición respectivo impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, obteniendo el primer lugar en dicho curso. Qué interesante. Especialidad en amparo, egresado del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Asimismo, tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, egresado de la Universidad del Valle de México, y otra maestría en Estudios del Suicidio por parte del Instituto Mexicano de Psicología. Entonces, si vemos, híjole, tenemos un maestro con mucha preparación y mucha experiencia, y que por eso siempre es muy grato aquí recibirlo por toda la experiencia que tiene el maestro. Asimismo, quiero mencionarle su experiencia laboral. Él es abogado postulante, asimismo, agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en los años 1999-2005, adscripción en la agencia del Ministerio Público de Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Lerma, Huixquilucan, Texcoco y Estado de México. Asimismo, encargado de la Dirección Jurídica de Ayuntamiento de La Paz, Estado de México, del año 2005 al 2007. Abogado postulante desde el 2008, y de alguna manera también ha sido asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, del mes de mayo del 2006 hasta el marzo de 2007. A partir del año 2016 se auxilia dando consultas psicológicas en la clínica particular Centro de Tratamiento al Duelo, localizada en el municipio, en la delegación o alcaldía de Iztapalapa. Asimismo, desde el 1 de marzo de 2018, laboró como agente del Ministerio Público Federal, fiscal federal, como el cargo de fiscal en jefe titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos de Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, con atención especial a delitos de violencia sexual contra mujeres y niños. Bueno, no cabe duda que una gran experiencia laboral, una gran trascendencia también, ahora sí, en cuanto a su preparación. Maestro Mario Nieto, pues bienvenido. Vamos a tratar este tema que es muy interesante, que es esta parte de las técnicas de litigación por parte del Ministerio Público. Bueno, para iniciar, maestro, yo quisiera preguntarle esta parte relacionada con el tema. ¿A qué se refiere con esta parte de las técnicas de litigación? Porque luego así como abogado, sí, a veces se llega ahí a confundir, maestro. Sí, desde luego, maestro. Quiero primero agradecer desde luego la invitación. Siempre es un placer estar en esta institución. Desde luego, como ya usted ha dado lectura a algunos de mis datos escolares, estudié en dicha institución, por lo tanto, para mí es muy grato siempre estar
colaborando con ustedes y más en este foro de radio, indudablemente que es un foro muy atractivo. Yo con mucho gusto, desde luego, siempre estoy con una gran emoción acompañándolos y agradezco nuevamente esta invitación, maestro Esteban Silva. Ahora bien, ya metiéndonos un poquito a este tema, y desde luego que sí esta pregunta que está formulando a mí también me parece muy interesante, porque me dice, ¿por qué técnicas de litigación? Ahorita lo que voy a hablar es relacionado con las diferentes estrategias que a mi consideración y a mi experiencia, que como ya lo ha mencionado, tengo un tiempo aproximado como de 10 años, estuve un tiempo de 10 años aproximadamente en la postulancia. Entonces, coloquialmente en México se le denomina como técnicas de litigación o bien abogado litigante. Yo decidí nombrar este tema como técnicas de litigación para que fuera un poquito más entendible, pero a mi consideración creo que lo correcto tendría que ser técnicas de postulancia. Esto es, en México no se tendría que llamar abogados litigantes, se tendrían que denominar abogados postulantes. El litigante es en el entendido que es el que pelea. Y efectivamente en un juicio, y vamos a hablar de la materia penal, están las tres partes, ¿no? Que es el juez, está el defensor y desde luego que está el agente del Ministerio Público. Ahorita ya se agregó un tanto el asesor jurídico. Vamos, ellos son los que litigan. Sin embargo, creo que lo correcto es si bien es cierto cada uno litiga, también es cierto que cada uno postula. Postular significa que voy a decir argumentos lógico-jurídicos que defiendan mi teoría del caso frente del juez. Esto es, el abogado defensor hace postulados, argumenta, no litiga, no pelea, postula. Entonces, vamos a hablar aquí, en este transcurso que tenemos, de las diferentes consideraciones, cuándo es conveniente que nuestro defendido, vamos a hablar del lado del abogado postulante, cuándo es conveniente que nuestro defendido Ahí al parecer creo que tenemos una pequeña fallita técnica, ¿sí? Precisamente y estamos con cuándo el maestro. pudiéramos comparecer. Entonces, de manera general, en esto va a tratar, maestro. Maestro, perdón, al parecer por ahí una fallita, no sé si nos pueda retroceder un poquito en lo que nos está hablando, en la cuestión de lo que es el litigante y postulante, porque por ahí sí como que se cortó un poquito y ya no escuchamos, no sé si nos pueda retroalimentar con esta parte, maestro. Sí, indudable, indudable. Lo que comentaba es esto. En México, de manera coloquial, se le denomina abogado litigante. Sin embargo, en mi consideración es que se le debe de llamar abogado postulante, porque el que postula es el que fundamenta, es el que motiva, es el que expresa, el que hace precisamente un argumento frente de un juez para tratar de convencer al juez de que yo tengo la verdad o tengo la razón jurídica. Es muy importante siempre el argumento. En el momento en el que el Ministerio Público comparece ante un juez y solicita una orden de aprehensión o bien hace una formulación de imputación, en ese momento tiene que estar debidamente motivado y fundado. Está postulando. Del otro lado, cuando ya interviene un defensor, el defensor particular o el defensor público también hace su postulado, es decir, los argumentos por los cuales va a pretender demeritar la autoría del agente del Ministerio Público, modificarla o bien combatirla de forma frontal. Entonces, mi consideración es que es más correcto llamarlo técnica de postulación que técnica de litigación. De manera general, eso es lo que argumenté. Perfecto, maestro. Y en esta parte, vamos a ver de esas técnicas, ¿cómo se daría a través de este método, este orden, como dice usted, desde el momento en que se va a presentar, vamos a decir, esa denuncia o se presenta a esa persona, ¿sí? Ante el Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál sería esa parte, ¿no? Ese método, ese orden, porque hay a veces que sí, muchos preguntan, ¿no? Bueno, sí, ya se detiene a la persona, ¿sí? ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es la continuidad que se le puede dar respecto a lo que usted está comentando, maestro? Claro, en el momento en el que a ti como defensor particular
te informan que se encuentra detenida una persona, desde ese mismo momento tú te trasladas a la agencia del Ministerio Público, te trasladas a la delegación, te trasladas al módulo de policía, y en donde tengan a esta persona privada de su libertad, ya sea porque fue detenida con flagrancia o bien fue detenida por cumplimiento de una orden de aprehensión, desde ese momento tú debes de tener el derecho, bueno, el derecho lo tiene el detenido o el imputado, de que se comunique contigo como abogado defensor. Ya no es permitido, como se llevaba en el anterior juicio, en donde espérate a que lo ponga a disposición del Ministerio Público, espérate a que se integre la carpeta de investigación y hasta que el Ministerio Público lo autorice puedes tener comunicación. No, ahorita nosotros como abogados postulantes tenemos que salvaguardar el derecho del imputado para acudir ante la agencia, hablar de forma directa con el imputado y de forma privada, esto es, no se permita que esté junto de nosotros un policía, el policía desde luego va a estar resguardándolo, pero nosotros podemos estar un poquito alejado de ellos, que nos digan la versión de los hechos. ¿Para qué? Para de esa forma ir armando nuestra estrategia de litigación, de defensa, ir armando nuestra teoría del caso y saber con precisión si vas a declarar, no vas a declarar, o bien vas a declarar esto, ¿por qué? Porque tú ya me estás diciendo que estuvieron presentes tales testigos, que fue a tal hora, que cuando te detuvieron estabas en el interior de tu domicilio, que cuando te detuvieron no te encontraron ningún arma de fuego, X, la circunstancia en particular, esa es la que vamos a analizar, y partiendo de ahí es lo que ya platicamos con el detenido. Pues entonces ahora sí me voy con quién, con familiares o el lugar donde fue detenido, para buscar los testigos, para buscar los datos de prueba que me pudieran servir para ir defendiendo a nuestro defensor. Entonces, ese es el primer paso. Una vez que ya está puesto a disposición de la gente del Ministerio Público, lo siguiente indudablemente que es identificar la carpeta de investigación, identificar cuál es el hecho que la ley señala como delito, que existe la probabilidad que lo haya cometido. Esto es, cuál es el hecho por el cual se le está en ese momento señalando o privando de su libertad. El Ministerio Público normalmente, en la práctica sabemos que llegas ante el MP y el Ministerio Público te va a decir, me lo acaban de presentar, no sé nada, regresa más tarde porque no tengo conocimiento todavía de qué es lo que me están diciendo. Y tienen razón, tú no puedes exigir en este momento a mí, fundamentame cuál es el delito por el cual me están acusando. Sin embargo, ya platicaste con tu defendido, ya platicaste con los elementos de la policía y desde el momento en el que estás platicando con elementos de policía, tú vas recabando ya información y vas sabiendo, bueno, si lo detuvieron a las 3 de la tarde y resulta que lo están presentando a las 7 de la noche, 3, 4, 5, 6, 7, son 4 horas después. Ahí tú ya como defensor empiezas a checar que la flagrancia se está desvaneciendo. La flagrancia consiste indudablemente en que una vez que se comete el delito y sea privado de su libertad o sea asegurado el imputado, tiene que ser puesto a disposición de forma inmediata ante la autoridad investigadora. Muy bien, maestro. Entonces, ese es el argumento. Muy bien, maestro. Sí quería, ahorita vamos a una pausa, pero ahorita regresando, es muy interesante, y yo creo que también para el público en general, todo este ordenamiento que usted le está dando al seguimiento, ¿no? Desde que un imputado llega a un ministerio público o es puesto en el ministerio público. Entonces, sí nos gustaría que ahorita le diera esta continuidad para que ahora sí tener ese desarrollo, ¿no? Hasta llegar, yo creo, hasta el juez en este caso, ¿no? Desde que un momento, a través de la carpeta de investigación, de alguna manera se le pueda consignar, vamos a verlo ante el juez. Entonces, sí nos gustaría que ahorita regresemos, no podamos perder este hilo que está muy interesante. Muy bien, entonces vamos a una pausa, regresamos, este es tu programa Derecho y Humanidad, estamos dialogando con el maestro Mario Nieto Zarco, un tema muy interesante que son las postulaciones ante el Ministerio Público y audiencia inicial. Bueno, regresamos, este es tu programa Derecho y Humanidad. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad.
Estamos dialogando con el maestro Mario Nieto Zarco con el tema técnicas de postulación ante el Ministerio Público y audiencia inicial. Pero antes de dar la palabra al maestro, quiero mencionar que, y asimismo los quiero invitar al primer Congreso Internacional de Estudios sobre el Suicidio, que se llevará a cabo el día 24 de octubre, de las 9 a 20 horas. Así va a ser por vía Zoom. Va a tener una inversión de 250 pesos, un tema muy interesante que en la actualidad todo profesional debe de conocer y debe de estar preparado, porque es una situación que actualmente estamos viviendo y que es una realidad desde el aspecto social. Los invitamos para que puedan acudir a este primer congreso. Asimismo, quiero hacer mención de algunos saludos, que tenemos muchos. Maestro Mario, gracias por toda la audiencia que está con nosotros, alumnos y maestros, gracias por estar aquí. Michelle Mendoza, buenas tardes, saludos maestro Esteban, y a su ponente, muchas gracias. Leti Martínez, buenas tardes, saludos de la licenciatura en Trabajo Social, generación 22. Qué importante que no nada más nos ven de la licenciatura en Derecho, sino también nos ven de otras disciplinas. Anaí Cortés Morales, generación 21, igual de la licenciatura en Derecho, saludos. Laura Garcés, saludos de la licenciatura en Derecho. Lluvia Pujol, generación 16 de la licenciatura en Derecho, saludos, muchas gracias. Denise Marshall, saludos también de la licenciatura en Derecho. Mar Gesa Ribe, también saludos. Miguel Maza, saludos también de la generación en Derecho. Helen García Uchilva, buenas tardes, de la generación 22, escolarizado de Derecho. Asimismo, Adalberto Delgado, generación 17, Dantel Tláhuac. Lili Sánchez, asimismo, saludos. Gloria Cruz, saludos, querido amigo y maestro, y asimismo, saludos a su ponente. Muchas gracias. Jonathan Maldonado, buenas tardes, generación 19, gracias. Asimismo, Vanessa Martínez Balcázar, saludos, generación 21. Calmecac Barrera, generación 19, saludos de la licenciatura en Derecho Jueves. Saludos, Mae Dam, de la licenciatura en 22, generación de la licenciatura en Derecho. Jonathan Maldonado, se ve muy interesante el tema para nosotros, que apenas estamos en formación. Carla Reina, buenas tardes, saludos al ponente. Elvis Pérez, saludos al ponente. Adriana Estribero González, saludos, generación 21 de Derecho. María Brenda Flores Aguilar, buenas tardes, interesante el tema, saludos, gracias. Natalie, generación 23. Dolores Santos Valdovinos, buenas tardes, saludos de la generación 19. Maestra María Gabriela Pérez Becerril, saludos a nuestro decano, siempre presentando temas muy interesantes a nuestros alumnos, y así también, pues, ponentes muy interesantes y con una gran trayectoria. Bueno, tenemos más saludos, tenemos muchos. Vamos ahorita en el transcurso del programa, los vamos a seguir mencionando, maestro. Es un tema de mucho interés para el público, por lo que yo veo, y para los alumnos. Bueno, vamos a continuar, maestro. Antes de irnos al corte, mencionábamos precisamente de toda esta parte que se le da como esa continuidad desde el momento en que llega una persona, ¿sí? Indiciada a un ministerio público, y lo que estaba explicando usted, ¿no? Desde el momento en que está ahí, cuál es todo ese procedimiento jurídico, ¿no? Que se va a presentar, y que el abogado también, a través de ese acompañamiento que le va a generar a él y a la familia, cómo va a tener esa actuación, ¿no? ante esa institución. Claro, maestro. Mire, continuando con lo que les estaba yo explicando, debemos tener en claro y debemos estar muy conscientes los abogados postulantes que en la actualidad
la figura del abogado postulante cobra una muy particular relevancia por lo siguiente. Con el nuevo sistema de justicia penal oral y adversarial, recuerden ustedes que el agente del Ministerio Público ya no es quien se encarga de recabar los datos de prueba. ¿Esto qué es? Quien lleva la investigación es la policía de investigación, la policía ministerial. Los policías actualmente ya tienen la función de recabar entrevistas, de practicar inspecciones, de girar oficios, solicitar oficios a diversas autoridades. Eso es dentro de la función de investigación del agente del Ministerio Público. El postulante debe de ser preparado para de igual forma ser un investigador. ¿Por qué un investigador? Si nosotros como abogados postulantes sabemos que detuvieron a nuestro cliente y dicho cliente fue detenido en X lugar en donde hubo diversos testigos que pueden verificar o pueden constatar el dicho del imputado, recuerden esto, como abogados postulantes tenemos la facultad de recabar entrevistas. ¿Esto qué es? Antes, con la averiguación previa, únicamente nosotros como abogados defensores lo que teníamos era decirle al Ministerio Público, dame cita, voy a presentar a mis testigos y el Ministerio Público nos daba la cita cuando quería, recababa la entrevista, bueno, en ese entonces se llamaba declaración, la declaración de los testigos, y solamente él es incluso quien estaba presente en el momento de recabarle la declaración a los testigos. Ahora no. Ahora como abogados postulantes, lo que podemos hacer es, podemos ir al lugar de los hechos, realizar una investigación, y si nosotros sabemos que hay 2, 3, 4, un testigo que supieron cómo estuvieron los hechos, que vieron cómo estuvieron los hechos, nosotros podemos recabar la entrevista. Esto es, nosotros recabamos ya sea de puño y letra, ya sea en una computadora, en una laptop, e imprimimos en la forma en la que sea. Lo importante es que en esa entrevista consten los requisitos que establece el código para recabar una entrevista que le es exigido al Ministerio Público, que es que nombre completo del testigo, desde luego datos generales, lugar y fecha de la entrevista y la firma o bien la huella dactilar del testigo. Con ese dato, ese documento ya recabado, lo que podemos hacer es llevárselo al Ministerio Público. ¿Sabes qué? El Ministerio Público agrega esta entrevista que quiero que forme parte de la investigación y que sea tomada en cuenta al momento de que tú resuelvas la situación jurídica. Luego entonces, nosotros o los postulantes pueden tener o deben de tener la facultad, la intuición para investigar, para recabar los datos. Situación desde luego que es muy diferente a que yo vaya al lugar de los hechos y yo como abogado postulante recabo los indicios que hay en el lugar, como puede ser un arma de fuego. Eso no nos corresponde, porque eso ya es interferir con la investigación. Indudablemente que como postulantes puedes hacer recabar datos, recabar testigos, recabar pruebas, solicitar incluso oficios a diversas dependencias, no así recabar los indicios que hay en el lugar de los hechos, a menos la única posibilidad es que después de que el Ministerio Público y los elementos de la policía y los peritos realizaron su inspección en el lugar de los hechos, realizaron el debido embalamiento, la debida recolección de indicios y dicen ya no hay más indicios que recabar, pero nosotros entonces sí tenemos la pericia de que encontramos un casquillo, de que encontramos algún dato, pudiéramos de alguna forma, o le hablamos al policía, ¿sabes qué, policía? Aquí está esto, recábalo, o bien nosotros lo recabamos, pero el problema de que nosotros mismos recabemos esos datos es que ya formamos parte de la investigación y entonces ya no podemos intervenir como abogados postulantes o defensores, porque ya nos convertimos en lo que se le llama un órgano de prueba. Un órgano de prueba es aquella persona física que tiene conocimiento de algo que nos sirve para la investigación. Esto es, un órgano de prueba es un testigo, un órgano de prueba es una autoridad que desde luego acudió o giró determinado informe, un perito que rindió su dictamen correspondiente. Todos esos son órganos de prueba. Entonces, si el abogado postulante va al lugar de los hechos y recaba un indicio,
un proyectil de arma de fuego, un arma, y nosotros la llevamos ante el Ministerio Público, ya nos convertimos en órgano y por lo tanto ya no vamos a poderlo defender. Entonces no es lo recomendable, pero sí estar muy atento de esa situación. Muy bien. Ahora, es muy interesante toda esta situación y desde luego que vamos a ir avanzando, sin embargo, podemos irlo desglosando poco a poco. Así es, sí, está perfecto como lo está haciendo, maestro. Yo lo voy entendiendo muy bien y espero que también para el público en general, así como lo está llevando usted, pues también nos abre mayor apertura y mayor conocimiento, porque a veces también existen algunas confusiones y por eso a veces el actuar del postulante, pues a veces llega a interferir, ¿no? Dentro de lo que es ya el desarrollo ya dentro de la investigación. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos, maestro, y no se vayan, este es tu programa Derecho y Humanidad, regresamos, estamos contigo. Muy bien, ya estamos de regreso a tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Mario Nieto Zarco sobre el tema técnicas de postulación ante el Ministerio Público y audiencia inicial. Déjeme, maestro, si usted me lo permite, leer algunos otros saludos, comentarios que nos hace el público en general y también alumnos. Manina Tsuru, será un tema muy interesante. Gracias al instituto y gracias al ponente. Gracias. Emily Vázquez Elizalde, excelente tarde, iniciando con un buenísimo tema. Muchas gracias por compartirlo. Saludos a su ponente. Muchas gracias. Francisco Pulido Gómez, asimismo nos envía saludos de la generación 20. Excelente tema para ampliar nuestros conocimientos. Arturo Trujillo, buenas tardes, saludos. Excelente ponente. Y gracias, profesor. No, pues gracias a ustedes por estar con nosotros. Ramírez Barroso, María Loreto, saludos, nos está acompañando. Verónica Mancilla, buenas tardes, alumna de la generación 16 de Derecho del día jueves. Muchas gracias. Enrique Sandoval, saludos. Carlos Vázquez, también saludos de la generación 17 Tláhuac. Juan Hominido Telles, saludos de la generación 16. Gracias. Óscar Franco, saludos también de la licenciatura en Derecho. Daniela Soto, excelente tema. Saludos, gracias. Reina Soto, saludos de la generación 21 de Derecho. Cristina Álvarez, hola maestro, saludos de la generación 22, muchas gracias. Dan Sergio Pinera, generación 17, saludos. Seferino Edward, buenas tardes, de la licenciatura 19, saludos. Óscar Hernández, saludos, maestro Esteban, saludos a su ponente, excelente tema, gracias. Karen Monreal, saludos de la generación 16. Eduardo Lit, buenas tardes, saludos, generación 18. Gabriel Sabá, maestro Esteban, envío saludos, excelente programa, muchas gracias. Laura Nayeli, buenas tardes, licenciatura 18 de Derecho. Denny, buenas tardes, de la generación 17. Ezequiel Esparragosa, buenas tardes, excelente tema. Bueno, híjole, hay muchos comentarios, muchos saludos, maestro, ahora sí como que hemos batido mucho récord en este tema muy interesante, y la verdad que es un tema apasionante, porque es ahora sí lo que nos está explicando usted, todo esto lo que se lleva a la práctica dentro de lo que es el postulante y todo lo que debe de desarrollar, ¿no? Todo lo que debe de conocer, que a veces lo vemos en la teoría en las aulas, pero no es igual cuando ya lo estamos desarrollando en la práctica, y así como usted nos los está explicando, pues ahora sí es como estar imaginándonos una película y estar viendo toda esta parte que nos está explicando, maestro. Muy bien, adelante, maestro, adelante. Muchas gracias, maestro. Desde luego continuamos con esta breve plática. Yo lo llamo así como una breve plática, toda vez que desde luego se necesita... Hay otra forma de explicar todo esto, y es como es en las aulas.
En las aulas les podríamos hablar del artículo 20 constitucional, del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del 114, derechos de las víctimas, derechos de los imputados, fundamentar y motivar, que desde luego que esa es nuestra función como abogados postulantes. Sin embargo, eso la mayoría de los que nos están escuchando, nos están viendo, lo están obteniendo, ya tienen el conocimiento de ello y desde luego eso lo podemos encontrar en el código. Sin embargo, es diferente leer el código a lo que ya sucede en la realidad. Luego, entonces, mi pretensión es tratar de transmitir un poquito de la experiencia que tengo, que no lleguemos con los ojos vendados ante la agencia del Ministerio Público, ante un juzgado, y no sepamos qué decir, qué hacer, qué es lo que podemos pedir o no. Tomo la oportunidad en este momento para hacer una mención muy breve en cuanto a la situación del abogado postulante, especialmente en materia penal. Es la siguiente. Muchos en ocasiones dicen, yo no me quiero meter a la materia penal porque yo no voy a defender violadores, yo no voy a defender homicidas, yo no voy a defender secuestradores. A cada uno de los que se dedican a esto podrían tener muy claro qué es lo que pretenden, cuál es la idea. Hay quienes de entrada dicen, un violador yo no lo defiendo. Dicen, yo voy a defender a quien me contrate. Las dos posturas son muy válidas, las dos posturas son adecuadas. ¿Por qué? Atendiendo al principio de presunción de inocencia que hay en México, debemos hacerlo valer. Ninguna persona es culpable, ninguna persona se le puede ya establecer como delincuente hasta que haya una sentencia que quede firme. Entonces, como abogados, podemos decidir si llevo el asunto, si te defiendo o no te defiendo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque también como abogados debemos de tener esta situación. Si nosotros como defensores particulares hablamos con el cliente, con el imputado, hablamos con los familiares y nos confiesan a nosotros como abogados, sí cometí el delito, o todos los datos de prueba que hay significa o nos van a dar la probabilidad muy razonada de que sí se cometió el delito, y nosotros como abogados casi desde un principio lo sabemos, debemos de tener también la ética de decirle, vamos a hacer lo que más se pueda para que obtengas un beneficio. Voy a hacer lo posible tal vez por obtener tu libertad. Voy a hacer lo posible tal vez porque tengas reducciones. Voy a hacer lo posible porque te vaya bien. No podemos prometer, yo te saco. Yo obtengo tu libertad a costa de lo que sea. ¿Por qué? Porque entonces sí caemos en que al final, cuando hay una sentencia condenatoria, los villanos se convierten en los postulantes. ¿Por qué? Porque el postulante, por querer agarrar el asunto, por querer cobrar, por querer practicar en un asunto, lo llevan sabiendo que es un caso literalmente perdido. Ahora bien, una vez esta situación y que tenemos muy claro a qué tipo de personas vamos a defender, pudiéramos ser abogados que defendamos de todo. Yo cuando me dedicaba a la postulancia, no defendía pederastas, no defendía los relacionados con delitos sexuales. Y no es porque yo tuviera un prejuicio, simple y sencillamente yo no quiero. Y nosotros como abogados postulantes sí podemos decidir a quién defender y a quién no defender, a quién representar y a quién no, qué tipos de asuntos vamos a tener. Entonces, sí podemos tener esa facultad y desde luego que es en beneficio de uno mismo y en beneficio indudablemente del propio imputado, del propio cliente. Ahora bien, una vez que he hecho mención de esta situación, continuando, y una vez que estamos en la etapa de que está detenido nuestro cliente ante el agente del Ministerio Público, sabemos que el Ministerio Público, si está actuando, está integrando una carpeta de investigación con detenido, porque considera que se acreditó la flagrancia, tiene 48 horas para resolver la situación jurídica, no más. Pudiera ser el caso de que duplicara el término de investigación si se trata de delito de delincuencia organizada, pero es la única posibilidad. Si no, única y exclusivamente tiene las 48 horas para resolver la situación jurídica. Por lo tanto, nosotros como defensores particulares también tenemos ese término para aportar los datos de prueba que creamos que hay para defender a nuestro cliente.
Todo esto que le estoy explicando es lo que incluso hay jurisprudencia que se le denomina que es una defensa activa. Hay dos tipos de defensa. Se le llama defensa activa, defensa pasiva. La defensa activa es todo aquel abogado que le recomienda a su defendido, que le recomienda al imputado, tú vas a declarar en este sentido, esto dilo, esto no lo digas, no nos conviene que nos digas esto, conviene que digas esto, vas a hacer mención de estos testigos, vamos a presentar tales testigos, vamos a presentar tales documentos, vamos a presentar todos los datos de prueba. Ese es lo que se llama una defensa activa. La otra es la defensa pasiva. La defensa pasiva consiste en que, como lo mencioné hace rato, atendiendo al principio de presunción de inocencia, significa que ninguna persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Luego, entonces, hay muchos defensores que dicen, no voy a permitir o no voy a recomendarte que declares o que rindas tu entrevista, no voy a presentar testigos, no presento nada. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que hay en el otro lado, que lo que tienen en el Ministerio Público, no es suficiente para que te puedan presentar ante el órgano jurisdiccional y te formulen una imputación, o no es suficiente para que se judicialice el asunto. Entonces, la defensa pasiva consiste en que yo, defensor, se le dice que le arroja la carga de la prueba al Ministerio Público y tú, Ministerio Público, me estás diciendo que cometió un delito o que hay la posibilidad de que cometió un delito, compruébamelo. Yo, como imputado, no tengo la obligación de acreditar mi inocencia. Aunque vamos, ahorita yo le estoy hablando a lo mejor en unos términos románticos, en donde dice, bueno, eso es en lo que dice en el código, eso es lo que dice la Constitución, esto es lo que dicen los derechos humanos, las garantías individuales, todo eso es lo que está en escrito. En la práctica es otra situación. Es muy cierto eso. Sin embargo, también es cierto que si nosotros desconocemos qué nos conviene, qué no nos conviene, pues entonces vamos a ir ahora sí, como lo dije hace rato, con los ojos cerrados ante el Ministerio Público. Y entonces pudiéramos caer en la práctica terrible que todavía a la fecha está en México, en donde el abogado postulante llega ante el Ministerio Público, vas ante el Ministerio Público y oye, Ministerio Público, échame la mano. Y el Ministerio Público, entonces, algunos pudieran decir, bueno, pues echarle la mano, ¿qué significa? O me estás haciendo un ofrecimiento de corrupción, o me estás haciendo un ofrecimiento de qué. Entonces, no demos pauta, como abogados postulantes, de llegar ignorantes ante el Ministerio Público. Debemos de prepararnos día con día, de tal forma que si nosotros observamos que llegamos ante el Ministerio Público con nuestros datos de prueba que ya recabamos, y esos datos de prueba me dice el MP, no, ahorita no me los presentes, no es el tiempo. Ustedes como abogados postulantes saben bien que el tiempo es desde el momento en el que está detenido, mientras esté puesto a disposición o mientras haya una carpeta de investigación, yo ya tengo el derecho de presentar todos los datos de prueba. Y si el MP no me los quiere recibir, bueno, pues me voy a Oficialía de Partes Común, o me voy con su superior jerárquico, o me voy con el fiscal, y a partir de ese momento vemos la situación. Continuamos posteriormente con esto. Sí, maestro, sí, no hay que perder la continuidad porque está muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos. Este es tu programa Derecho y Humanidad. Estamos contigo. Gracias. Ya estamos de regreso contigo en este tu programa Derecho y Humanidad. Bueno, tenemos varios saludos, tenemos preguntas, pero bueno, una disculpa, debido al tiempo no vamos a poder alcanzar a leer todas, pero en el transcurso de hoy, el maestro y un servidor daremos contestación a sus preguntas. Ahorita lo importante es continuar con esta parte que nos está hablando el maestro, respecto a estas técnicas de postulación ante el Ministerio Público y esta parte de la audiencia inicial. La verdad ahorita se está poniendo muy bueno con la forma en cómo nos lo está desarrollando, nos lo está explicando, maestro.
Adelante, vamos a darle continuidad así como lo iba llevando usted. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, sabemos que desde luego el tiempo es muy limitado y que mi intención en esta oportunidad de estar con ustedes era hablar desde luego de cadena de custodia, era hablar de juicio de amparo un poquito relacionado con la integración de una carpeta de investigación, era hablar desde luego del primer respondiente, de lectura de derechos, era hablar de diferentes situaciones que se dan entre las propias agencias del Ministerio Público. Sin embargo, también es cierto que como el título de esta ponencia lo decía, es técnicas de postulación o litigación ante el Ministerio Público y audiencia inicial. Entonces, no sé si me permita, maestro, pasarme a audiencia inicial o bien continuamos con Ministerio Público, porque las dos creo que son interesantes, sin embargo, usted decide, maestro. No, adelante, si gusta usted como darle esta continuidad y a lo mejor hasta después podríamos hacer una segunda parte porque como usted dijo, quedan muchos aspectos muy importantes e interesantes que ahora sí el público y los alumnos deben de conocer, ¿verdad? Entonces, si usted le da el seguimiento, adelante, maestro. Desde luego, muchas gracias. Desde luego, yo estaba explicándoles a ustedes que se tienen las 48 horas o las 72 horas para resolver la situación jurídica del imputado. Cabe también aclarar esta situación. Si ustedes se han dado cuenta, en todo momento yo le he denominado como imputado. De acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, una persona que es señalada o investigada por la probable comisión de un delito únicamente utiliza el término imputado. Por eso es que yo me estoy permitiendo simplemente señalarlo como imputado. Sin embargo, la doctrina sí establece que se debe distinguir entre el imputado y el investigado. El imputado es a partir de que, como el nombre lo dice, el Ministerio Público ya formuló la imputación. Y una imputación se formula ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez de control. Mientras no esté señalado o se haya hecho la imputación ante el juez de control, se le puede llamar investigado, pero reitero, eso únicamente está en la doctrina, no en el código. El código no hace distinciones y entonces es correcto llamarlo imputado en cualquier etapa del procedimiento penal. Ahora bien, vamos a pensar que el Ministerio Público ya encontró o tiene los datos de prueba suficientes para hacer una formulación de imputación ante una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si para criterio del Ministerio Público los datos de prueba son suficientes para presentar al imputado ante un juez de control, entonces le formulará una imputación. ¿Y la imputación en qué consiste? La imputación se va a formular en lo que se denomina una audiencia inicial. La audiencia inicial se divide en dos etapas. La primera es formulación de imputación y la segunda es solicitud de vinculación de proceso o vinculación a proceso. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el Ministerio Público considera que están los datos suficientes, solicita una audiencia ante el juez de control. El juez de control solicitará, entonces fijará una hora y un día, que tendrá que ser prácticamente de inmediato, el mismo día que prácticamente lo solicita, porque es con detenido. En una sala de juicio oral es donde el juez estará presente. Recordemos esta situación. El juez que lleva a cabo la audiencia inicial, en el momento en el que se sienta frente de las partes, esto es Ministerio Público, asesor jurídico y del otro lado el defensor junto con el imputado, no tiene conocimiento absoluto de qué se trata el asunto. Uno de los principios es que el juez ignora por completo cuál va a ser la actuación, cuál es el hecho, cuál es el fundamento, ni tampoco sabe qué es lo que va a presentar el abogado defensor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el sistema anterior, en el sistema de averiguación previa, todo se hacía por escrito. ¿Esto qué quiere decir? El Ministerio Público hacía todos los argumentos, hacía la consignación, como en ese entonces se le denominaba una consignación ante un juez. El juez leía la consignación, le creía todo el Ministerio Público y si consideraba pertinente, pues liberaba una orden de aprehensión, o bien si estaba detenido, pues desde luego le dictaba un auto de formal prisión en ese caso al acusado. Ahora bien, ahora no es así. Ahora es, en la audiencia inicial, lo que se hace es, se le pide que el Ministerio Público, en la primera parte de la audiencia inicial,
Primero, señale con precisión el hecho que la ley señala como delito, es decir, por qué delito es por el que se le está acusando o se le está haciendo la imputación, en donde se establecerá la fundamentación, es decir, la modalidad, la forma de participación, desde luego el delito en particular y la fracción que le corresponda. Desde luego el hecho, es muy importante el hecho. ¿Por qué el hecho es importante? Es decir, ante el juez se le va a decir, el Ministerio Público le tiene que hacer del conocimiento, se te acusa que el día 28 de septiembre de 2020 a las 16 horas, usted, Mario Nieto, se encontraba robando un local comercial. Local comercial que se encuentra en Perisur, utilizando un arma de fuego calibre tal. Ese es el hecho. Y entonces, si ese hecho me lo hacen ver a mí y me están señalando a mí, entonces mi abogado defensor, ¿qué tiene que hacer? A ver, espérame, yo ya platiqué con él. ¿Qué crees? Que a las 16 horas yo estaba con el maestro Esteban Silva, estaba en Radio Impo, yo tengo como testigos al maestro Esteban, tengo a los productores de la radio, puedo solicitarle al juez que pida el audio y video de dicha participación. ¿Para qué? Para yo ir defendiendo, para ir recabando. Entonces, el hecho es importantísimo que como abogado defensor sepas exactamente de qué me estás acusando para que de eso yo me pueda defender. No me pueden decir ahorita te acuso de esto y después ya te estoy investigando por otro delito, por otro hecho. Tendría que ser materia de otra acusación. Entonces, es importante el hecho. Y como tercer punto es que nos hagan del conocimiento el nombre de las víctimas, atendiendo en el entendido, desde luego, que el nombre de las víctimas significa nombre completo y datos de la víctima, no así sus domicilios. Sí, para saber quién es el que me acusa, para saber si es cierto que efectivamente a esta persona yo la golpeé, a esta persona yo le robé, yo la defraudé, el delito por el cual se me esté acusando. Desde luego también, dado que las audiencias son videograbadas y si el hecho por el cual se me está acusando es de alto impacto, como pudiera ser delitos sexuales o bien delitos como secuestro, la ley sí permite, desde luego, el que únicamente se haga la identificación de las víctimas como iniciales, pero en la audiencia. Yo como defensor particular, efectivamente en la audiencia yo nada más voy a escuchar la víctima de iniciales HJP. Sin embargo, yo ya sé que el nombre correcto es Héctor X, el nombre que le corresponda. Todos esos son los datos que como defensores debemos de tener siempre bien firmes. Y la otra, ¿cuál es? Antes de que inicie la audiencia inicial, debemos exigir que nos sea entregada copia íntegra de la carpeta de investigación. De igual forma, si el Ministerio Público está ocultando, no nos entrega la copia íntegra de la carpeta de investigación, lo haremos ver en la audiencia inicial para que de esta manera evidenciemos que el Ministerio Público nos está ocultando información en ese sentido. Luego, entonces, sí es fundamental que nosotros sepamos, tengamos conocimiento de que vamos a defender a nuestro cliente. Una vez que se nos formule la imputación, viene la etapa o viene el momento en el que tiene derecho mi defendido de rendir su declaración ante el juez. Ahí es donde entra también la estrategia del postulante. ¿Qué crees? Creo que la acusación que me están haciendo está muy sencilla. No declares, resérvate tu derecho. En la legislación penal, el que calla, de manera coloquial se dice, el que calla otorga. En materia penal, el que calla no dice nada. Y el que no dice nada no está aceptando ni está negando. Le está dejando la carga de la prueba al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, tú estás diciendo que yo estaba a esa hora, en ese lugar, en este momento, y tuve esa conducta, compruébamelo. Yo no tengo que comprobarlo. Ahora bien, y también en ese momento se nos pregunta, señor imputado, el juez le va a preguntar al imputado, obviamente con asesoría del defensor. Su situación jurídica se puede resolver en este momento, se puede resolver en 72 horas, que es el término constitucional, o en 144, que es el término donde se duplica la etapa para que se resuelva la situación jurídica. Es cuestión estratégica. Si nosotros como abogados escuchamos o ya tenemos la copia, desde luego, de la carpeta de investigación y sabemos que los datos de prueba que están aquí no son suficientes para que haya un auto de vinculación,
podemos decirle en ese momento al juez, juez, quiero que en este momento se resuelva su situación. ¿Por qué? Porque yo ya sé que va a obtener una libertad, porque yo ya sé qué es lo que hay. Si yo digo, creo que sí hay datos suficientes, entonces lo que tenemos que hacer es que, pues, ¿qué crees que sí? Solicito la duplicidad y ya veo si me alcanza con 3 días o con 6 días, es decir, 72 o 144 horas. Normalmente se pueden pedir las 144 horas. ¿Para qué? Igual, para la misma situación que les comenté en la etapa del Ministerio Público. Si el Ministerio Público estuve yo apenas conociendo el asunto y no me dio tiempo de recabar datos de prueba, bueno, pues ahí es mi otra oportunidad para presentar datos de prueba. Aquí la situación es un tanto diferente. Si el detenido o nuestro detenido le dictan en ese momento una prisión preventiva oficiosa o una prisión preventiva justificada, significa que en ese momento él va a quedar privado de su libertad y va a ser ingresado al reclusorio. Si queda privado de la libertad, entonces los datos de prueba que voy a desahogar en ese término constitucional tendrán que ser desahogados frente del juez. Esto es, yo tengo que llevar a mis testigos, tengo que llevar mis documentos, tengo que llevar todo ante el juez. Si nuestro defendido obtiene su libertad porque tiene una medida cautelar, como pudiera ser la firma periódica, como pudiera ser una garantía económica, como pudiera ser un localizador, como pudiera ser la prohibición de salir de no salir de determinada ciudad, o simple y sencillamente que me retuvieron el pasaporte, o bien hay determinadas, que ese es otro tema que también me gustaría abordar en algún momento, las medidas cautelares. Si nuestro cliente obtiene su libertad, entonces todos los datos de prueba que se van a desahogar en el término, de igual manera nosotros como defensores particulares los podemos recabar. Hay abogados que dicen, yo no quiero recabarlos, yo nada más le giro el oficio o el escrito al Ministerio Público y el Ministerio Público que lo recabe. Es válido también. Pero bueno, en la estrategia es que si yo voy a recabar, yo sé qué es lo que le quiero preguntar a mis testigos, pues yo no permito que el MP le pregunte, porque si se los arrojo al Ministerio Público, pues el Ministerio Público los puede interrogar y puede obtener más información que le puede perjudicar a mi defendido. Entonces, la recomendación es, si son mis testigos, yo recabo la entrevista de mis testigos. O bien, por lo menos, si le digo al Ministerio Público, tú recábalos, bueno, pues entonces yo voy a estar ahí y le voy a decir al Ministerio Público que esa es la situación. ¿De acuerdo? Muy bien, maestro. No, pues interesante tema. En verdad, híjole, lástima que se nos fue ya el tiempo. Quedaron muchas cosas pendientes por lo que yo veo. Pues sí me gustaría que regrese con nosotros, volverlo a invitar próximamente para que podamos hablar de toda esta diversidad que nos explicaba ahorita usted, de los temas que tienen que ver precisamente con esta parte de las técnicas de postulación ante el Ministerio Público y esta parte también que ya estaba entrando ya a lo que es la audiencia inicial y que esto ya se ponía muy interesante, se ponía, pero híjole, aquí es como cuando las películas, ¿no? Se viene lo más importante, híjole, se acaba. Pero bueno, ¿mandé? Continuará, dicen las películas. Exactamente, vamos a darle una continuación, continuarán en el siguiente capítulo, ¿verdad? Como dice. Desde luego. Muy bien, maestro, pues le agradecemos mucho su presencia. Gracias por esta noble plática, explicación, cátedra, ¿no? Que nos acaba de dar respecto a este tema, maestro. Muy bien, asimismo, les quiero invitar a todos ustedes para que el próximo lunes 5 de octubre igual nos acompañen en este programa Derecho y Humanidad, donde vamos a abordar un tema muy importante también, que son los hechos y actos jurídicos en situaciones médicas, la responsabilidad del Estado como rector en la salud de la población. Para esto tendremos como invitada a nuestra apreciable maestra Ana María Sánchez Robles, quien ella va a estar con nosotros el próximo lunes 5 de octubre. Para que estés con nosotros y nos acompañes en este tu programa Derecho y Humanidad. Maestro Mario Nieto Zarco, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros y brindarnos su valioso tiempo, ahora sí, con toda esta explicación respecto a este tema. Igualmente, profesor, desde luego estamos a la orden. Si usted decide darnos otro espacio, yo con gusto los podría acompañar con lo que brevemente pudiéramos trabajar. Muchas gracias. Sí, lo vamos a hacer, maestro, porque aquí quedaron
se va a dar cuenta usted cuando ahora vea lo que está aquí en Face. Híjole, le va a tener que dar mucho tiempo para contestar a lo que está aquí. Pero sí, vamos a darle vamos a darle esa continuación al tema, porque así mismo lo está pidiendo el público. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos. Este fue tu programa Derecho y Humanidad. Te agradecemos, te enviamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Que tengas un excelente día. Gracias, maestro. Gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.